Bueno, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy toca hablar del señor Díaz Ordaz. ¿Fue un héroe o un villano? Así que comenzamos. Gustavo Díaz Ordaz es hasta nuestros días uno de los presidentes de México más odiados y al mismo tiempo el menos comprendido. Nació con la Revolución Mexicana en 1911, en San Andrés, Puebla. Se graduó como abogado con honores en la Universidad de Puebla. Comenzó como actuario en un juzgado municipal de su estado natal. Pronto fue ascendido a secretario de juzgado y luego nombrado juez. También fungió como ministerio público, presidente del Consejo de Conciliación y Arbitraje y finalmente presidente del Tribunal Superior del Estado. Asimismo, fue catedrático y vicerrector de la Universidad de Puebla. Luego fue secretario del Gobierno de Puebla, diputado federal, senador, director general de Asuntos Jurídicos y oficial mayor de la Secretaría de Gobernación en la presidencia de Adolfo Ruiz Cortines y finalmente secretario de Gobernación en el mandato de Adolfo López Mateos. Ya como secretario de Gobernación, ya daba señales muy claras de lo duro que sería como presidente. Solía decir: al secretario de Gobernación no solo se le debe tener respeto, sino también miedo. Gustavo Díaz Ordaz gobernó el país prácticamente 2 sexenios, el suyo y el de Adolfo López Mateos, quien como presidente pasó la mayor parte del tiempo en giras en el extranjero, en eventos sociales, borracheras y con todas sus mujeres. Cuando era secretario de Gobernación decía con orgullo: en esta oficina está el control político de México. En el gobierno de Adolfo López Mateos hubo una represión política total, y a pesar de eso, Adolfo López Mateos terminó su mandato con altísima aprobación de la población, principalmente porque tenía mucho carisma y segundo, porque él no tenía que ensuciarse las manos. Para ello estaba el secretario de Gobernación, el mismo Gustavo Díaz Ordaz. A muchos les encanta tener villanos en la política, así es más fácil culpar a alguien y desquitar el rencor acumulado. Gustavo Díaz Ordaz ha sido uno de los tiranos favoritos por excelencia, por ende, lo único que la mayoría de la población sabe de él y lo único que quieren saber de él es la matanza del 68. Gustavo Díaz Ordaz aprendió de Maximino Ávila Camacho, gobernó con mano dura, gritos, regaños y severidad. Pero eso sí, nadie puede acusarle de corrupto. Díaz Ordaz jamás fue un presidente querido por los mexicanos, especialmente porque era muy feo. Y eso en un país racista, clasista y elitista tiene mucho peso en la política. Basta con ver lo que hoy en día nos expresa la televisión mexicana. Y por si fuera poco, México acababa de tener a Adolfo López Mateos, el presidente más carismático de su historia. Sin embargo, la mancuerna Adolfo López Mateos, Gustavo Díaz Ordaz funcionó a la perfección, debido a que el primero era la imagen del gobierno y el segundo era el genio que hacía que el país funcionara. Así es, Gustavo Díaz Ordaz fue un gran presidente y el último que tuvo éxito en el plano económico. Gobernó el país por 12 años, el sexenio de Adolfo López Mateos y el suyo. Al llegar a la presidencia mantuvo al secretario de Hacienda Antonio Ortiz Mena, con quien se logró el punto más alto del desarrollo estabilizador del país, también llamado el Milagro Mexicano. En la administración de Gustavo Díaz Ordaz, el país tuvo un crecimiento sostenido anual del 7%. En los últimos 3 sexenios que llevamos, el crecimiento ha sido solo de un 2%. En el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, el crecimiento ha sido de 0%. La inflación en su gobierno no rebasó el 3%. El dólar se mantuvo a 12.50 desde finales del gobierno de Ruiz Cortines hasta la salida de Díaz Ordaz. Esto se traduce en una cosa muy simple. La clase trabajadora tenía un gran poder adquisitivo. Las verduras, la carne y otros alimentos costaban lo mismo al inicio y al final del sexenio. El gobierno díazordista tuvo un auge en materia de construcción de grandes obras por todo el país, modernas autopistas por doquier, y su obra más destacada fue la primera línea del metro en el país, una obra que se concluyó en tan solo 3 años, sin dejar una deuda multimillonaria a la capital. Desafortunadamente en el plano político no fue tan exitoso, tenía muchos enemigos trabajando en su gabinete,
comenzando por su secretario de Gobernación Luis Echeverría Álvarez. Estaba seguro de que para mantener la estabilidad en el país tenía que gobernar con mano dura. Como secretario de Gobernación en el sexenio de López Mateos, Díaz Ordaz reprimió sin pestañear la disidencia sindical organizada por el Partido Comunista Mexicano y por el Partido Obrero Campesino de México. Una de sus mayores pesadillas como secretario de Gobernación fue el surgimiento del Movimiento de Liberación Nacional, el MLN, en 1961, liderada por el expresidente Lázaro Cárdenas. Sí, el mismo Tata Cárdenas había declarado abiertamente a favor de la revolución cubana de Fidel Castro y en contra del gobierno de Adolfo López Mateos. La inconformidad de Lázaro Cárdenas surgió con la política de unidad nacional de Manuel Ávila Camacho para combatir la polarización social que había a finales del gobierno cardenista. Es decir, que para lograr la estabilidad del país, Ávila Camacho abandonó el proyecto cardenista y lo sustituyó por un nuevo tipo de modernización económica. El MLN se desintegró poco antes de las elecciones del 64, a las cuales pretendían postular a un candidato. Su argumento para no hacerlo fue la alta de condiciones para una contienda electoral justa. Las razones principales de la disolución del MLN fueron sus conflictos internos. Historiadores y analistas le adjudican al general Lázaro Cárdenas el fracaso del movimiento al mantener su militancia en el PRI y dar apoyo al candidato Gustavo Díaz Ordaz. Contrario a la creencia popular, Gustavo Díaz Ordaz no fue un presidente con poder omnipotente. De haber sido así, jamás habría crecido las movilizaciones estudiantiles del 68. Hubo manifestaciones parecidas en gobiernos anteriores que fueron reprimidas, por ejemplo la de los mineros del 48. Otra podría ser la de los estudiantes del Politécnico en el 56 y la de los sindicatos ferrocarrileros en el 58 y en el 59. El gran dilema en el sexenio de Gustavo Díaz Ordaz era elegir entre reformar el sistema o reforzar los mecanismos del control político. Estados Unidos y la Unión Soviética estaban en plena Guerra Fría. En el mundo había solo dos formas de gobierno: democracia o totalitarismo, capitalismo o socialismo. Se corría el riesgo que el dar más libertad de expresión desembocaría en una segunda revolución mexicana, siguiendo los pasos de Fidel Castro en Cuba. Para la gran mayoría de los mexicanos, la matanza de Tlatelolco fue un arrebato del presidente Gustavo Díaz Ordaz, como si de un minuto a otro el malévolo inquilino de Los Pinos hubiese decidido enviar al ejército a matar a los manifestantes, versión extremadamente alejada a la realidad. Para entender un poco este acontecimiento, es imperativo comprender la situación política en todo el mundo en la década de los 60. En 1947 se llamó el Tratado de Río, en la cual toda la región quedaba integrada al sistema de seguridad estadounidense. Para muchos, América Latina quedaba a la subordinación de Estados Unidos. Pero todo cambió con la invasión de Fidel Castro a la Bahía de Cochinos en abril del 61. Luego vendría el violento cierre de tránsito entre las dos Alemanias, con la construcción del muro de Berlín en agosto del 61 y la crisis de los misiles en el 62. En su discurso de posesión del presidente Kennedy, advirtió que Castro era únicamente el principio de las dificultades en América Latina. La gran batalla sería de tratar de impedir que la influencia de Castro se extienda a otros países. Estados Unidos utilizó el argumento de una conspiración soviética para instalar dictaduras militares y ejercer presión a gobiernos vecinos. Para colmo, en 1960, en un encuentro con periodistas, se le preguntó al presidente Adolfo López Mateos cuál era la posición ideológica de su gobierno, a lo que este respondió a la ligera diciendo que dentro de la Constitución el gobierno era de extrema izquierda. Aquello generó una tormenta política y una inmediata disminución a la inversión privada. En 1954, el gobierno de Estados Unidos había patrocinado y ejecutado por la CIA un golpe de estado en Guatemala para derrocar al presidente Jacobo Arbenz. Hizo lo mismo en el 64 en Brasil y en el 65 en República Dominicana. Díaz Ordaz percibía la vecindad con Estados Unidos como una espada de Damocles.
En su discurso de toma de posesión lo confirma. Esto fue lo que dijo: nacimos bajo el signo de anticolonialismo, y en el pasado sufrimos invasiones, agresiones, intervenciones. Esta, pues, es la esencia misma de nuestra nacionalidad: condenar cualquier hegemonía en un país sobre otro, sin importar de dónde proceda, ni la forma, ni la modalidad que asuma. Y bueno amigos, hasta aquí la primera parte hablando de Gustavo Díaz Ordaz, héroe o villano. Espera la segunda parte, que muy pronto la estaremos subiendo. No olvides suscribirte, dejar tu like y activar la campanita para estar al tanto de los videos. Nos vemos en la próxima.